Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa. Buen inicio de semana. Julio, ¿cómo estás? Bien, Sandy, buenas noches para ti. Muy rico, muy sabroso. La ciudad quetzalteca nos recibió allá muy bien, gracias. Igual yo los extrañé, le estuve acompañándolos un momento. Fue muy interesante, pero feliz de compartir con los televidentes, de compartir contigo, de compartir con todo el equipo de A la Medida. Por supuesto, y bueno, es un gusto siempre poder visitar estos lugares y qué privilegio realmente de que puedas Gracias. ir a Shela, un lugar hermoso. Muchas Pero gracias. bueno, vamos a iniciar con el análisis, aprovechando entonces que estamos completos aquí en el estudio para poder continuar entonces con esos temas relevantes. ¿Te parece si iniciamos con el primer? Por favor, Sandy, nos perfilas el primer tema. Claro que sí, porque el 22 de junio de este año iniciará el juicio en contra de Maynor Lobos por la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público sobrevalorado por 35 millones de quetzales durante la gestión de Telma Aldana. La investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público estableció que el procesado Maynor Enrique Lobos Agustín prestó sus datos personales para que una dudosa empresa comprara al Ministerio Público un edificio valorado en 35 millones de quetzales durante la gestión de la exfiscal y jefa de la institución Telma Aldana. Lobos Agustín, representante legal de Berta, se pretende probar que el señor Maynor Enrique Lobos Agustín solo prestaba su firma en esos documentos porque no estuvo presente en ninguna de las reuniones en las que se negoció el edificio gerencial Asunción y en referido documento se ventilan circunstancias para la compraventa donde ellos iban a estar presentes como entidad. El abogado defensor Miguel Osorio cuestionó algunas evidencias que la Fiscalía presentará en el juicio de su patrocinado, considerando que se busca acusar, agregándole a su patrocinado Maynor Lobos otros supuestos hechos criminales que no están en el expediente. El 22 de junio de este 2020 iniciará el juicio por la compra irregular de este edificio en la zona 5 en el Tribunal Sexto, así lo confirmó el juez José Eduardo Cojulum. Este juzgado a partir de aquí se inhibe de esta fase de proceso, en esta fase es trasladado a un tribunal de juicio. Fue designado por sorteo el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcolegalidad y Delitos contra la Meta. Número 8. El tribunal designó fecha del juicio según su agenda y fue designada la fecha del 22 de junio del año 2020 a las 8:30 horas. Para la audiencia de juicio oral. En este proceso está pendiente discutir la investigación final de la Fiscalía de Asuntos Internos si Lourdes Leighton y las extrabajadoras del Ministerio Público, Miriam Duarte, Patricia Guzmán y Diana Benavides, deben o no enfrentar un juicio. Bueno, empecemos a perfilar y definitivamente a analizar. El señor Maynor Lobos enfrentará un juicio por el delito de testaferrato. Este delito está contemplado en la ley en contra de la corrupción. El testaferrato se aplica para las personas que prestaren su nombre o su razón social para colaborar con la comisión de un delito. Sandy, mientras tanto, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público ha detallado una serie de anomalías en la adquisición de este inmueble ubicado en la zona 5 capitalina. Pero vale la pena recordar que por este mismo caso el Congreso de la República en su momento conformó una comisión pesquisidora el año pasado, cuyo resultado al final de cuentas termina siendo una querella penal en la cual hay varias personas que trabajaron en la institución del Ministerio Público en este momento en prisión preventiva, el señor Maynor Lobo también, bueno, y en todo caso la exfiscal general Telma Aldana también está en este caso. Así es, son varias las personas implicadas y sabemos que obviamente es un procedimiento que todavía tiene cosas pendientes, como por ejemplo que la exfiscal pueda indicar qué fue lo que pasó y que pueda aclarar también en cuanto a estas irregularidades que se han podido evidenciar. Y recordemos que la semana pasada también, Julio, cuando teníamos aquí al fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público, indicaba que fueron varias las anomalías que se encontraron en cuanto a esta compra y que obviamente esto dio el punto de partida para poder investigar un poco más y poder entonces presentar las denuncias correspondientes. Sí, eso que estás diciendo me recuerda a varias situaciones. Fuera del fiscal encargado de esta fiscalía que nos estábamos enterando, ¿no? Lo que hace la fiscalía especial ahí interna, esas averiguaciones internas del Ministerio Público, también esa comisión del Congreso que se conformó, pero también. Fuera de eso, que ya lo mencionamos, hay un informe de Contraloría General de Cuentas donde sí se constata esa sobrevaloración de este inmueble. Independientemente del caso, independientemente que es una
una querella penal, que se irán a juicio oral y público y pasen muchas cosas más. A mí lo que me sigue preocupando es una cuestión. Se compró, se gastaron, porque aquí se gastaron, no se invirtió, 35 millones de quetzales en la compra, 3, 4 millones más para la remoción y al día de hoy seguimos sin utilizarlo para nada. Entonces, qué mala inversión. La verdad que sí, qué mala inversión, porque recordemos, son 35 millones de quetzales. Tuyos, suyos, míos. Y aparte de esto, da más cólera cuando obviamente exista una clara necesidad en el Ministerio Público. Hablando entonces de esta situación, Sí, es donde cierto. obviamente necesitan ampliar un poco más su cobertura. Aparte de esto, necesitan tener un edificio propio para evitar los alquileres y de esta forma, pues, seguir entonces optimizando los recursos. Pero aquí yo no sé qué va a pasar al final. ¿Hay posibilidad y esperanza de recuperar ese dinero, Julio, en la medida inmediata? No, de manera inmediata no hay ninguna posibilidad. ¿Cuál sería el proceso? Aquí es donde esto me preocupa. Fíjate, Sandy, al final de cuentas esto, me imagino yo, va a ser declarado como un negocio lesivo para el Estado de Guatemala y probablemente lo que vaya a pasar es que en todo caso se tenga que tomar una decisión. ¿Se usa para algo ese edificio? Edificio infuncional absolutamente. Está en una cuchilla literalmente con una forma bastante extraña. No hay parqueos aledaños ahí si es que se quieren poner oficinas de atención al público. Tan Encima, funcional no es. y funcional no es, no hay buses urbanos que lo conecten directamente y entonces uno se pregunta por qué se escogió una ubicación como esta. Y a mí me llama la atención, yo entiendo que se necesitan más sedes, tú lo dijiste muy bien, para no pagar alquileres, pero cuando entra ya como fiscal general Consuelo Porras se logra esa situación en la cual ahora el Ministerio Público ha caminado en este año y pico a un 54% de presencia a nivel nacional y no se han invertido esa gran cantidad de millones para tener esa presencia del Ministerio Público en los municipios. Yo creo que ahí es donde hay que repensar esas supuestas inversiones. Claro, y tenemos más datos. Vamos Por favor, a destacar Sandra. entonces que este famoso edificio, desde el momento, escuche muy bien usted, desde el momento de su compra en el 2017 hasta la fecha sigue sin ser utilizado por el Ministerio Público. Así es. Imagínense, desde el 2017 hasta este momento. Y por este mismo caso fue girada una orden de captura en contra de Telma Aldana, quien fue fiscal general del Ministerio Público cuando ocurrió la compra que le hemos mencionado. Aldana se encuentra fuera del país y no ha respondido ante las autoridades la acusación de sobrevaloración, por lo menos de 3.5 millones de quetzales, porque hay que mencionar, Adicionales. 35 millones de quetzales fue lo que se dio por la compra, pero Sí. luego de evaluar la situación indicaron, bueno, la sobrevaloración total es de 3.5 millones de quetzales, Es no correcto. son los 35, son 3.5 millones de quetzales, pero vamos, estamos hablando siempre de millones de quetzales, todo ese dinero que se pudo utilizar. Eso es correcto, tienes razón, 3.5 no parece mucho, igual son millones y cada centavo es importante, ¿Qué pero puede si le suman los 35, porque igual el edificio no se está no se utilizando, tiene. realmente estamos hablando de 38 millones y medio de quetzales que por el momento están botados a la basura. Y entonces ahí no puedes tú llamar una inversión a lo que ha sido un gasto, a lo que ha sido un problema para el Es una Estado. pérdida. Y que al final de cuentas, verás, Sandy, no tengo ni idea cuál va a ser el final de este caso y qué va a pasar con el dichoso y famoso edificio. Exacto. Y mira, la semana pasada, A ver. el Ministerio Público, en una citación que se tuvo o en una reunión con la Junta Directiva, donde estuvo reunida toda la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, el Ministerio Público, la fiscal general, estuvo en esa reunión como parte de esta mesa. Así es. Y solicitaba la aprobación de un préstamo que va específicamente para el tema de Sedes. de sedes, de las construcciones. Y dice, en serio, tenemos situaciones necesarias de poder atacar, de poder subsanar, necesitamos ese dinero, vemos la necesidad, la fiscal lo ha indicado que obviamente el plan que se tiene de ampliación de la cobertura, pero Es sobre necesario. todo de tener edificios propios, es Y no urgente. alquilar. Y cuando vemos este tipo de situaciones, en serio que da tanta lástima, Julio, Y cólera. cómo paró este proyecto finalmente. Es correcto, da tanta lástima y da tanta cólera porque uno entiende que el Estado lo que carece es de recursos, al final de cuentas. Claro, Si y esa que es se como- desperdicien así. Y que se desperdicen así no tiene ningún sentido. Entonces, te imaginas con esos 38.5 millones de quetzales sumado un poquito todo, en cuanto a lo de la remoción también, que aquí no se lo estamos agregando. ¿Cuántas otras sedes se hubiesen podido, pues yo no sé si comprar en el interior de la República, pero digamos que una casa te cueste 1 millón de quetzales, supongamos una gran casa en el interior de la República, tienes para darle cobertura pues a muchísimos municipios y ahí es donde uno piensa, no se pensó a lo inmediato, no sé qué tanta urgencia se tenía, pero
al final de cuentas el MP sigue funcionando sin esa sede, entonces Exacto. podía tal vez funcionar sin la misma, ¿no? Imagínate, la verdad que es lamentable todo esto que ha sucedido, pero sobre todo entonces cuando nos ponemos a pensar, bueno, hay esperanza, uno te lo preguntaba, que se pudiera recuperar Nada. el dinero, aparte el de momento. esto, todo este tiempo que ha pasado, que no se ha dejado o no se ha utilizado el edificio porque obviamente no está apto para poder habitar, porque No. recordemos, y No resalto está. eso que mencionabas, Sí. habían reparaciones que se tenían que hacer sobre todo a ese edificio, entonces yo no veo en realidad esa compra inteligente en el sentido que cuando Claro. tú sabes que compras un inmueble donde tienes que hacerle reparaciones, ¿Para qué tú lo haces compras? los descuentos necesarios. Bueno, si me lo están dando en tanto y le tengo que reparar tanto, ver. me significa tanto. Pero Sandy, No hay que ser tan experta al exacto. final. Es algo Pero lógico. Déjame poner sobre la mesa esto. Con 35 millones de quetzales, ¿no te alcanza para comprar un edificio en óptimas condiciones donde ya lo compraste, ya lo pagaste, mañana trasládese pues y que tengas todavía que hacer Esperaría. remociones? Yo diría que 35 millones de quetzales no es poca plata para esperar que el edificio esté en lo mejor. Al final de cuentas también hay otro tema. Se compró, no se utiliza, se gastó. Y encima de todo, con el tiempo que no se está utilizando, se está deteriorando. Por supuesto. Entonces, si alguna vez se va a utilizar, hay que volverlo a remozar, volver a invertir millones, porque Claro. aquí todo es de millones. Pero, pues no sé, si al final de cuentas de un proceso penal, que es un proceso largo, termina declarándose esto lesivo para el Estado y mejor se da una subasta o una venta de este inmueble, ¿iremos a recuperar ese dinero? No lo sé. Esa es la gran duda. Pero aparte de eso, Julio, lo que es preocupante también que hasta este momento nos basemos, por una parte, las pruebas que se tienen, sí, pero Ajá. sabemos entonces que hay una acusación, pero Sí. no está entonces la otra parte para que pueda explicar y pueda defenderse, porque obviamente es parte de un proceso de justicia. Y hasta el momento siguen las dudas, sigue aumentándose un poco hasta la tensión, te diría yo, porque obviamente en este caso la ex fiscal general no da la cara, es decir, no viene a los diferentes órganos de justicia para poder aclarar la audiencias. situación. Exactamente, entonces no sabemos qué fue lo que pasó ahí, pero creo que los guatemaltecos necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas y este caso va para que sea un caso realmente sempieterno en el sentido de que como falta una de las partes procesales, que en este caso es una de las personas imputadas, hablando de la exfiscal general de la República, el caso hasta un cierto punto se va a estancar y lo vamos a empezar a ver cómo se va a trazar, y mientras tanto la gente que está ahí guardando prisión preventiva seguirá y el caso seguirá abierto y el edificio seguirá sin funcionar y por eso es que te digo, aunque suene lapidario, que ese edificio no hay manera a lo inmediato de que pueda usarse de ninguna forma. Así está la situación entonces. Mientras hay una persona que es la que está entonces siendo juzgada. Por testaferrato. Exactamente. Entonces, incluso desde el primer momento se dio un poco acerca de, bueno, esta persona, la edad que tiene. No digamos que una persona de Sí. esa edad no puede ser empresario, pero tener tantas propiedades. 40 a su nombre. empresas. Exactamente. Desde ese punto ya llama la Sí, atención. llama la atención, es Entonces, cierto. cuando tú estás haciendo una compra como esta del Estado, no es tu dinero, Julio. Si es tu dinero, tú te diría, bueno, tú sabes a quién le compras, pero es el dinero del Estado. Tienes que investigar más a quién le estás comprando, ¿no crees? Sí, y tienes que actuar de mejor manera. Y el dinero del Estado, como tú bien lo llamas, es dinero de los guatemaltecos. Saque usted sus conclusiones en casa y de una vez te voy perfilando antes de ir a la pausa con una pregunta. ¿Crees que el agua es un recurso valioso, importante para todos los guatemaltecos y para todo el mundo? Por supuesto. Y también es grave que a estas alturas hay varios guatemaltecos que no cuentan con el vital líquido. Y a veces los que cuentan o los más aprovechaditos se lo roban. Ya te contaré. Después de la pausa, por favor, sigue en sintonía. Ya volvemos. No cambies, somos a la medida. En medio de una alerta amarilla institucional por la escasez de agua potable, se han conocido casos del robo del vital líquido. Aquí le detallamos esta información. El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, dio a conocer que derivado de los efectos del cambio climático, se prevé una disminución en el caudal de agua para los próximos meses en varias zonas de la ciudad. Además, confirmó que se han presentado denuncias en el Ministerio Público por el robo de agua. Hay algunas denuncias que hemos presentado y hoy estamos trabajando al lado de los comités de barrio. Tuvimos una denuncia en donde ya se está actuando, en donde un vecino tenía agua y les vendía el resto y el resto de la colonia no. Y esos son los tipos de acciones en donde estamos entrando de manera frontal
donde estamos activando también los comités de barrio y especialmente las alcaldías auxiliares. Dificultades en zonas altas, que es donde el bombeo del agua, pues si no hay agua, llevarla y bombearla lo poco que pueda haber, se llega a tener una dificultad. Estamos trabajando con prioridad en este plan de emergencia en zona 18, zona 6, zona 7, zona 3, en zona 2, zona 13. Esas son las zonas en donde estamos activando todo este esfuerzo. El jefe edil confirmó que se trabaja en conjunto con autoridades del Ejecutivo para mejorar el flujo de agua en la ciudad de Guatemala. Hemos trabajado del lado del gobierno central, estuve en conversaciones con el presidente, hoy vamos a reunirnos nuevamente para poder activar también lo que es desde el Ejército de Guatemala la perforación también de otros 4 pozos en la ciudad de Guatemala. Esto no va a resolver este verano, pero es una preparación para el siguiente. Y esto es parte del plan de emergencia como respuesta al cambio climático y como respuesta a la pérdida de caudal. El caudal viene de los ríos, la superficie de los ríos hoy está más seca y esto es lo que está impactando y lo que estamos activando como este plan interno, nuestro plan institucional de alerta amarilla. Se estima que los 4 pozos nuevos estarán en funcionamiento para 2021, con una capacidad de producción de 200 litros de agua por segundo. Bueno, lo tiene usted en la explicación de nuestro alcalde capitalino, licenciado Ricardo Quiñones. Una situación bastante grave en contra de lo que hacen muchísimas personas con el agua potable. A ver, la escasez de agua, todos sabemos, Sandy, es un problema que se ha agudizado en los últimos años y no solo aquí en la ciudad capital. Esto pasa también en los municipios de todo el país. La semana pasada, la empresa municipal de agua, más conocida como Empagua, pidió a la población de una manera directa algo que me parece muy coherente, un uso responsable, un uso adecuado del recurso hídrico, luego de que el INSIBUME alertara sobre la reducción de lluvia para este año 2020, ¿verdad, Sandy? La sequía es algo que tiene un impacto fuerte, un impacto directo en el caudal de los ríos, lo que a su vez impacta en la disponibilidad de agua. Y este impacto de la crisis climática que afecta a países particularmente como Guatemala de una manera muy grave, también simplemente agravará el tema de escasez de agua en este y en los próximos años. Por eso se vuelve un recurso tan importante. Aparte, 70% de nosotros somos agua. Imagínate. Y aparte te diría importante y básico, porque sí, se debería encontrar entonces entre los servicios básicos, porque obviamente en las necesidades que son básicas, el agua, ¿para qué utilizas el agua? Lo usas para varias cosas, desde los alimentos, correcto, en los sanitarios, no hablemos entonces también el agua que también tienes que beber. Entonces, en realidad es tan importante, Julio, y cuando no la tienes, es tan complicado poder hacer tantas cosas en serio. Y yo te lo digo a título personal, porque sí, todavía en un tiempo me tocó vivir esta situación de no tener agua potable y de ir varias distancias, conocer el valor del agua, con el famoso cantarito. Cierto, así pasa muchas veces, Sandy. Y no sabes, cuando no tienes agua, cómo valoras tú cada poco, porque sabes lo que cuesta irla a traer, ¿cómo la cuidas, al verdad? río, porque la distribuyes, aprendes a distribuirla, ya vas a un nacimiento, claro, donde en realidad caminas, cargas. Exactamente, entonces yo digo, eso no es justo, Julio, porque aparte eso lo estamos viendo en la capital, sí, imagínate, en la metrópoli, y ahora hay varias comunidades en el interior donde también sufren de esta situación. Qué difícil que cuando unos están sufriendo, otros también porque se la están robando. Imagínate. Sí, es que aquí es donde viene lo inaudito, lo que tú acabas de decir. La escasez de agua está ahí, la situación de cómo va a ser este año y los próximos la tenemos ahí por el cambio climático. Y la gente, ¿qué hace? Empieza a quitar los contadores, a conectarse ilegalmente a las tuberías de la municipalidad, las tuberías de Empagua, para empezar a robar esa agua, para empezar a distribuirla, a usarla. ¿Sabes qué da a veces un poco de cólera todavía? La poca cultura que tenemos de prevención y de manejo de los recursos hídricos, porque el agua muchas veces tú la ves, gente que todavía, Sandy, a este punto con todo eso, se
pone con su manguera ahí a lavar la acera y dejar correr, y uno dice... O nunca reparan las fugas, por ejemplo, que dicen son mínimas, pero con eso que va bajando, hay muchas personas que no tienen y quedarían mucho, porque aunque sea eso, les llegara, imagínate. Aunque sea eso, hay países admirables que de agua tienen muy poco, el Estado de Israel, que tú conoces, Sandy, pero con esa poca cantidad de agua que tienen, increíble. ¿Cómo es que riegan ellos? Por goteo, es decir, pequeñas gotitas que van utilizando y distribuyendo para hacer de Israel, de ese desierto, una tierra fértil, pero aparte, saben cuidarla. El agua de la lluvia, que la utilizan con tratamiento. Aparte de esto, hay mucha agua del mar que imagínate también la desalinizan. Exactamente, entonces han buscado la manera para poder de esta forma, pues, atacar esta situación, esta problemática, pero sobre todo también lo que te das cuenta es que las personas saben que ese recurso es limitado y por lo tanto lo cuidan mucho, son muy responsables, pero como claro, muchos tenemos la oportunidad de no tener límite, bueno, si me paso pago más y ya. Y no somos responsables en cuanto al uso. ¿Crees que porque tienes depósito de agua y si no hay agua prendes la bomba, como decimos aquí, el agua no se acaba? Y eso es mentira. Hay más datos. Nos hace falta pensar en los demás, fíjate. Tienes razón. Pensamos mucho en nosotros. Parecemos el asadón, como dicen por ahí. Solo para adentro. Exactamente. Tenemos más datos, porque tomemos en consideración que el problema de la escasez es amplio. Hay más contaminación en los ríos también, si lo tomamos en cuenta, más deforestación y el crecimiento de la urbanización interrumpe el importante ciclo de recarga hídrica. Desde hace varios años se ha señalado que el caudal de los pozos ha disminuido incluso de forma considerable. Al mismo tiempo, cada vez más habitantes en la ciudad. Esta situación es complicada, pero pueden empezarse con recuperar la calidad de las aguas superficiales y mejorar el trabajo de filtración para que las aguas subterráneas se conviertan en reservas, por ejemplo. Es importante también recordar que el Código Municipal obliga a las municipalidades a asegurar el abastecimiento de agua y su saneamiento. Sin embargo, en su mayor parte esto no se cumple y simplemente se perforan pozos o una solución a corto plazo que solamente está agravando el problema. Tiene que buscar un poco más acerca del desarrollo, porque es parte del desarrollo contar con agua. Agua, luz, te diría yo que es algo muy importante también para ir fomentando ese desarrollo, ¿no? ¿Sabes qué? Con lo que acabas de decir, qué interesante, ¿no? Agua y luz. Pero ¿cómo produzco la luz aquí en Guatemala? Con la energía hidroeléctrica. Y si no tengo el agua, porque los caudales ya no son suficientes. Porque cuando tú miras, para quienes no conocen, por ejemplo, las cuencas de los ríos que hay aquí circundando lo que es el valle de esta región metropolitana, donde está asentada la Nueva Guatemala de la Asunción, por ejemplo, por mencionar aquí donde corre entre Guatemala y Villanueva el río Platanitos, uno dice, wow, va a ser un gran río. Ese río es un charquito ya prácticamente porque el caudal es mínimo y entonces uno empieza a preocuparse y aparte contaminado y el resto de ríos también y lo que tú has dicho, pozo tras pozo tras pozo, pero eso que están haciendo ahí les va a salir agua un momento. Pero todos esos mantos acuíferos se van a ir perdiendo porque se están consumiendo de una manera muy, pero muy desordenada. Así es, Julio. Y mira, ¿cuál sería la solución a esta situación? ¿Qué acciones deberían implementar las autoridades para poder evitar que esto sea aún peor de lo que ya está? Bueno, yo creo que ahorita con lo que nos dice el alcalde Ricardo Quiñones está empezando de una muy buena manera a que primero nos estemos informados como ciudadanos guatemaltecos, particularmente ciudadanos capitalinos, de que el agua es un problema, desde ya, no va a ser mañana, desde ya es un problema, de que el agua va a ser escasa. Y entonces con esto tenemos que tener pues un control bastante estricto para ver quiénes son estos aprovechados que se están conectando, quitando contadores y malgastando el agua para tener esas sanciones inclusive que sean pecuniarias, digo yo, Sandy, porque no se vale desperdiciar el agua. El agua es vida y el agua la necesitamos, así que mucho ojo con eso. Y apoyemos entonces denunciando, apoyemos a nuestra Municipalidad de Guatemala y a todas las de los 340 municipios. Es momento de conocer ahora otras noticias, porque la Organización de las Naciones Unidas anunció que apoyará al gobierno de Alejandro Yamatei en el combate a la desnutrición y también la migración ilegal. El subsecretario general de las Naciones Unidas para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenša, se reunió con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei. Guatemala solicitó asistencia al organismo internacional para la cruzada contra la desnutrición y disminuir la migración ilegal. En la cruzada por la nutrición, le hemos pedido asistencia al Programa Mundial de Alimentos, sobre todo en el Fondo contra el Hambre y la Nutrición, que nos apoye con la hambruna que es previsible que vaya a partir de
mayo en Guatemala, producto de la falta de lluvia en las 2 cosechas del año pasado y que nos tiene muy preocupados el ver que no tenemos suficientes alimentos en reserva, porque Guatemala nunca ha tenido una reserva estratégica de alimentos para poder subsanar este tipo de problemas. Nos encontramos desabastecidos y estamos corriendo para ver cómo hacemos para abastecerlos y le pedimos colaboración en ese aspecto. Y en el tema de los migrantes hay un programa que se está llevando a cabo en algunas comunidades en donde los retornados reciben beneficios por parte de, sobre todo para que puedan realizar actividades comerciales y puedan tener un sustento y puedan incorporarse de nuevo a la sociedad. Es un programa que ya viene, que lo ejerce Naciones Unidas y que nosotros lo vemos con muy buenos ojos, lo aplaudimos y ojalá lo podamos maximizar en este fondo que nos están ofreciendo para la paz Naciones Unidas. El funcionario de la ONU aseveró que contribuirá en los 2 temas solicitados por Guatemala. Yo desearía añadir que nosotros sabemos muy bien sobre el tema de desnutrición y que es de veras la prioridad del programa del señor presidente Gianmattei. Nosotros continuamos colaborando con el gobierno mediante las agencias especializadas como PMA, Programa Mundial de Alimentos, con FAO también, y nosotros de veras queremos contribuir a este esfuerzo para combatir desnutrición, especialmente en lo que toca a la desnutrición de los niños, por ejemplo, que sufren más de todos. En la esfera de migrantes, pues nosotros aquí implementamos proyectos mediante un fondo de consolidación de la paz y ahora estamos en contacto con el gobierno para negociar la prolongación de este fondo y ayudar a migrantes, que es uno de los proyectos en este programa. La secretaria de SIGEPLAN se comunicará con la representante de la ONU en Guatemala para hacerle el requerimiento oficial de los fondos específicos para los 2 temas. El presidente Alejandro Giammattei se refirió a la construcción del proyecto denominado Casa Mujer, que junto al Ministerio Público y con ayuda de USAID se llevará a cabo y que además consiste en un centro de protección para la mujer víctima de la violencia. ¿Quiere saber más información? Véala en este momento. Quedamos ya con el Ministerio Público el día de hoy y con AID el poder realizar la primera Casa Mujer, un lugar de protección para la mujer víctima de la violencia, en donde podamos garantizarle no solo su seguridad, sino su desarrollo integral. El próximo jueves vamos a ir a ver un lugar donde estaríamos destinando, primero Dios, 2, 3 manzanas de terreno en la ciudad para la construcción de esta primera edificación. Hablamos sobre esa necesidad de proteger a la mujer, que va muy de acuerdo con lo que yo expuse el 14 de enero, entre los temas de la toma de posesión, el que las mujeres iban a encontrar un presidente que respeta a las mujeres y que va a hacer que se respete a las mujeres. Quiero indicarles que al día de hoy, no al día de hoy, al día de ayer, no tengo informes todavía al día de hoy, pero al día de ayer los asesinatos de mujeres habían bajado un 30% en relación al año pasado en las mismas fechas, lo cual para nosotros es un gran logro, pero eso no es solo el hecho de que bajen los asesinatos. Estamos incluyendo y queremos incluir en el próximo currículum nacional base que va a ser discutido el año entrante, el que el respeto a la mujer sea un tema de educación en las escuelas para que vayamos generando una cultura de respeto y no la cultura de violencia con la que hemos sido señalados abiertamente en el mundo. La jefa del Ministerio Público presentó al presidente de la República un nuevo modelo de atención integral para mujeres.
El proyecto se llamará Centro de Atención y Servicios Articulados para las Mujeres, el cual contará con servicios de justicia ubicados en un solo lugar para facilitar el acceso. Además, brindará servicios de salud, educación, trabajo y empoderamiento económico de forma gratuita. El proyecto pretende brindar atención integral de forma focalizada en áreas específicas orientadas a una atención digna y de pertinencia cultural. Al mismo tiempo, cumplir con el mandato institucional del Ministerio Público, la atención a las víctimas. El proyecto se impulsa con base en los resultados obtenidos de la implementación del modelo de atención integral para niños y adolescentes MAINA, un modelo único en Latinoamérica. Actualmente el Ministerio Público cuenta con el modelo de atención integral, que es para atención a mujeres víctimas, el cual será reforzado uniendo a todas las instituciones de apoyo en un solo lugar. Además, las autoridades pretenden descentralizar el servicio. La presentación, donde la fiscal explicó el nuevo proyecto de protección y atención a mujeres víctimas de violencia, fue privada, en presencia del presidente de la República, Alejandro Yamatei, y el representante de USAID en Guatemala. Bueno, de nadie es desconocido que las mujeres, para empezar, son mayoría aquí en Guatemala, al menos 52% lo son, pero también en eso, Sandy, son uno de los grandes grupos vulnerables de nuestro país, junto con los niños y también con las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Aunque en Guatemala hay que reconocer que han habido avances en el camino para lograr una sociedad que sea más justa, más igualitaria, pero sobre todo con mayor equidad de género, debemos también reconocer que aún nos falta mucho camino por recorrer. Entre los avances que hemos hecho como estados y como país se puede rescatar que ahora ya no es necesario, por ejemplo, esperar aquellas famosas y tontas, ridículas 24 horas para interponer una denuncia por la desaparición de una mujer, sino que esto se activa y se hace de manera inmediata con lo que es la alerta Isabel Claudina. Además, el delito de femicidio, que es la muerte violenta con desprecio, con saña hacia las mujeres por parte de un hombre, es un delito de género, se encuentra regulado desde el año 2006 y se ha hecho necesario esto por los remanentes de una cultura claramente machista que considera todavía en algunos casos y en algunas partes a la mujer como si fuera un objeto y no le da los plenos derechos que realmente le corresponden en nuestra sociedad. Así es, yo creo que es importante poder plantear entonces un modelo de atención tan especializado, Julio, porque obviamente se necesita brindar esa atención y sobre todo también que el apoyo se pueda dar por parte del Ejecutivo, te diría también que del Congreso hacia estas iniciativas que tienen por parte del Ministerio Público para poder ir reforzando una de las atenciones que son necesarias y que hace falta también en nuestro país. Muy importante, y por eso lo que hace ahora el presidente Yamatei junto con la fiscal general Consuelo Porras cobra esa especial relevancia por el gran grupo mayoritario, en este caso, que es la mujer. Te pregunto yo ahora un poquito al revés, tú como mujer, ¿cómo percibes precisamente la situación de las mujeres aquí en Guatemala en pleno siglo XXI como estamos? Es muy complicado todavía el tener acceso a todo tipo de oportunidades y a que respeten en todo lugar, en todo momento tu dignidad y tus derechos como persona. Yo creo que al final sí se han ido abriendo ciertas brechas y obviamente también todavía existen ciertos retos porque, por ejemplo, no a todos les gusta que una mujer esté liderando algún proyecto, no a todos les gusta ver a una mujer que esté entonces en distintos ámbitos porque todavía existe, te diría, un buen porcentaje de machismo, pero creo que poco a poco hemos ido rompiendo esas barreras y cada vez vemos a más mujeres en distintos ámbitos. Desde, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los medios de comunicación, que es en este caso. También en el área administrativa pública, por ejemplo, funcionarias, que también hemos visto, tenemos entonces 2 mujeres que son ministras, que están entonces dando ese ejemplo. Pero muchas que sobre diputadas todo, ahora, Exactamente, pero que te diría que también es necesario abrir un poco más esas oportunidades, porque lo necesitamos. A veces el hecho de ser mujer te cierra ciertas puertas y no se dan cuenta de la habilidad y de las capacidades que se están perdiendo, porque el género no debería ser un requisito para dar oportunidades, sino la capacidad de las personas. Yo veo, exacto, la capacidad es lo que cuenta. Yo veo algunas cosas que me parecen aberrantes todavía en este siglo XXI. Aunque no lo creas, aunque usted de verdad no lo crea, hay empresas que si eres mujer y te van a contratar, te exigen y te piden que hagas una prueba de embarazo como última requisito para poder contratarte. Y si estás embarazada, entonces ¿qué pierdes los derechos? ¿Cómo va a ser eso, por Dios? Y a veces te preguntan, bueno, ¿y está casada?
No, Ajá. y piensa casarse rápido. ¿Y piensa tener hijos? Luego. Y en realidad es una decisión privada, es una decisión personal que no debería de estar vinculada con una oportunidad. ¿Qué tiene que la mujer quiera tener sus pollitos, sus hijitos? Eso no, ¿verdad? Por llamarlos de una forma, eso no tiene absolutamente nada que ver, al contrario, eso hay que admirarlo, hay que respetarlo. Y a veces se cree, bueno, es que el hecho de que una mujer, por ejemplo, tenga hijos, a lo mejor va a descuidar el trabajo. No. Creo que la responsabilidad tiene que mantenerse y muchas mujeres han demostrado que pueden tener hijos, pueden incluso ser madres solteras y hacer y desarrollar bien un trabajo. Te digo algo, y eso tengo que reconocerlo como hombre. Conozco muchas mujeres como tú, con muchas profesionales que me rodean a lo largo de ya mis largos años de vida también. Pero mira, uno se sorprende de las capacidades de la mujer. Primero son multitask. Pueden estar haciendo esto, viendo lo de la casa, viendo lo de los hijos, viendo al marido, un montón de cosas más. Pero aparte de ello, también son bastante dedicadas al trabajo, bastante entregadas, bastante responsables. Sí. Y esto creo yo que todavía no se valora en un país como el nuestro. Efectivamente. Pero tenemos más datos, veámoslos, porque hay que mostrar entonces otros puntos de vista en cuanto a este tema. Y considerar entonces que según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, el más del 51% de la población guatemalteca corresponde a las mujeres y la mayor parte tiene menos de 25 años. Pese a ser más de la mitad de la población, el informe de la PDH hace notar que las mujeres no viven en condiciones de igualdad real respecto a los hombres, porque continúan prevaleciendo los estereotipos patriarcales que sustentan la inferioridad de las mujeres. Siguen siendo entonces un pendiente, por ejemplo, la violencia sexual y el acoso sexual en espacios públicos contra mujeres. Es importante destacar que este tipo de situaciones genera efectos psicológicos negativos. Otro tema donde la situación para las mujeres está rezagada es en la participación política, donde su presencia ha sido mínima en los organismos de Estado. Ha costado. Exactamente, y donde se ha pensado entonces en colocar un número cuando en realidad se hace... Entiendo, desde un punto bueno, para poner un número mínimo de participación de mujeres, pero no debería ser así. Deberían estar abiertos a que las mujeres participen, pero ¿cómo vamos a lograr eso? A la medida que también los partidos vayan incorporando cada vez más mujeres y que las mujeres nos demos cuenta, bueno, hay más participación, hay más oportunidades, porque a lo mejor muchas no nos incorporamos en el ámbito político. También porque es cierto. Decimos, bueno, es que es un ámbito para hombres. Sí, no es cierto. Porque es la imagen que nos dan los partidos. Es la imagen que dan los partidos. Concluyamos si quieres con algo, porque este es un tema que nos daría para hablar muchísimo tiempo. La equidad y la igualdad no son la misma cosa, pero ambas son importantes tanto para hombres como para mujeres. Por supuesto, y debemos entonces tomar en cuenta, mujeres, que tenemos la oportunidad de cambiar también ciertos pensamientos, de luchar y de nunca darnos por vencido. Vamos a ver la cápsula económica y después pausa comercial. Ya volvemos. El promedio industrial Dow Jones se desplomó más de 1.000 puntos en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la peor caída del índice en 2 años. Las acciones de tecnología representaron gran parte de las pérdidas que borraron todas las ganancias que habían acumulado en lo que va del año. El desplome se debe a las crecientes preocupaciones entre los inversionistas de que la propagación del nuevo coronavirus debilite el crecimiento económico global. La rápida propagación a otros países fuera de China ha incrementado la ansiedad sobre la amenaza que representa el brote. Según datos de Agexport, las exportaciones guatemaltecas de banano acumuladas a diciembre del 2019 presentaron un crecimiento del 4.9% en relación a las exportaciones acumuladas a diciembre del 2018. La División de Inteligencia de Mercados de Agexport hace notar que la producción ha caído levemente en Mesoamérica por climas más fríos, pero la demanda estadounidense se ha mantenido estable. Por lo mismo, ha ocurrido un alza de precios en el país norteamericano. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para este 24 de febrero es de 7 quetzales con 64 centavos por cada dólar. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, se refirió a los nuevos desafíos que los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral enfrentarán para el próximo proceso electoral. A menos de un mes del cambio de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral continúa escuchando propuestas de reformas en cumplimiento al establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Implementar las posibles propuestas y desarrollar un proceso menos complejo será el principal desafío de las autoridades que lleguen a dirigir el ente electoral. En primer lugar, ejecutar, coordinar, dirigir el próximo proceso electoral de elecciones generales que se hará en 4 años. Ese es el reto fundamental porque el Tribunal Supremo Electoral está diseñado precisamente para desarrollar la participación ciudadana, la cual se verifica y se concretiza en los procesos electorales. Para mí ese es el primer reto. 2, la implementación de una posible reforma electoral, y ustedes están viendo precisamente aquí en la CAME, en donde se están escuchando una serie de posiciones, sugerencias, propuestas de reformas, etcétera, que también lo tendrá que ver el próximo tribunal, ¿verdad? Nosotros creemos que el próximo tribunal es el idóneo de conocer y ver la implementación de las nuevas normas, porque también ellos tendrán sus posiciones, llegan con una posibilidad de modificar cosas, y entonces creo que los señores magistrados que sean electos tendrán esa posibilidad para la implementación de las reformas electorales, de la posible reforma, pero no solo la reforma, sino que también se requieren situaciones dentro del ámbito administrativo, y también los señores magistrados tendrán esa factibilidad de hacerlo. Las posibles reformas que se deriven de la CAME serán responsabilidad de la nueva magistratura verificar su viabilidad y a su vez entregarlas al Congreso de la República para buscar su aprobación. Creo que el mayor logro de todo esto es que es el cumplimiento de una norma constitucional que está dentro de la ley electoral. Segundo, es la primera vez que se realiza con esta modalidad. Y tercero, realmente los sectores que están participando es muy positivo, plantearán cuestiones. La viabilidad de sus propuestas se verá hasta que el nuevo tribunal realmente lo verifique para presentar la iniciativa de ley, si es que lo estiman procedente, pero será el organismo legislativo quien al final sea quien apruebe, modifique o no los planteamientos que serán. Pero en concreto, los planteamientos que están haciendo todos los sectores tienen una gran importancia para la viabilidad del próximo proceso electoral. Solórzano aseguró que en los próximos días buscará una reunión con los postulantes que integran la nómina para entregarles un informe de cada una de las dependencias del tribunal y presentar algunas sugerencias. Hay noticia de último momento que le tenemos que compartir y se genera desde Mazatenango, la Avenida de la Libertad, Julio, donde se ha generado un incendio. Esto es algo terrible, Sandy, porque precisamente Mazatenango es la sede de, entre otras cosas, del carnaval más famoso que se celebra en nuestro país. Y el incendio está precisamente en una situación voraz. Los bomberos están trabajando fuertemente para que no sea extendido hacia otros sectores. Lo puedes ver ahí, Sandy, el trabajo conjunto de bomberos, de Policía Nacional Civil, pero es una cosa terrible lo que está pasando. Y aparte de esto es que hay que tomar en cuenta que las llamas amenazan con extenderse aún más a distintos inmuebles que se encuentran alrededor. La Policía Nacional Civil está apoyando también para poder de esta forma sofocar las llamas. Vemos entonces ese trabajo que se realiza. Algunos vecinos que también están ayudando para sofocar las llamas y evitar así alguna tragedia y que obviamente esta situación se salga de control, Julio. Recordemos que los pobladores de Mazatenango también se están preparando para mañana realizar entonces las actividades del martes de carnaval y que obviamente pues no se esperaba esta situación, no se sabe qué fue lo que originó este incendio en el mercado. Así es, la celebración, ahí sí que más trascendental para los mazatecos, pues se está viendo ahora empañada con esta situación, pero lo que es dramático fuera de este drama en sí del incendio es que el mercado, como en todo pueblo, en toda ciudad, representa un verdadero centro de comercio. Aquí la situación fuera de que se pierde un mercado es qué va a pasar con la gente que allí desarrolla su actividad económica. En este momento la importancia es vital, la que tú has dicho, el tratar de que las llamas no pasen a otros sectores, a otras viviendas, a otros comercios y negocios de Mazatenango. Y sabemos también que en esta temporada muchos comerciantes aumentan los productos, los artículos, porque obviamente se tiene una mayor cantidad de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y ofrecen desde los famosos cascarones hasta otros productos, porque ellos se preparan entonces para la demanda que
en estos días es mayor y no sabemos entonces qué tanta cantidad de productos se pudieron perder, contabilizando entonces algunos de los daños materiales, pero ojalá también de que todas las personas que se encuentran alrededor, porque también algunas se estaban preparando para las ventas de mañana temprano, pues bueno, resulten ilesas y que no estemos reportando ninguna tragedia. Exactamente. A mí me llama la atención, Sandy, con lo que estamos viendo en estas imágenes dramáticas, por cierto, el hecho de que quizá algo que se nos ha olvidado en el tema de la prevención, pues tal vez principalmente en lo que es el interior de la República, es que tienen que haber motobombas a disposición, sobre todo de grandes ciudades como Mazatenango, porque imagínate, ahorita los esfuerzos son grandes, la policía ayuda, los bomberos ayuda, la población ayuda, pero a través de estos toneles de agua, con la magnitud del incendio, va a ser bastante, pero bastante difícil poder combatirlo. No sabemos la situación en la que se encuentran los bomberos en Mazatenango, cómo están preparados y sobre todo las herramientas que tienen a disposición para atender este tipo de emergencias, Julio, pero estaremos dándole seguimiento también a este caso y ojalá que pronto se logre controlar esta situación. Vemos las llamas, cómo están amenazando. Devorando. Exactamente. Increíbles estas imágenes, hace pocos minutos se ha reportado. Agradecemos a quienes nos han compartido estos videos para mostrarle a usted lo que está sucediendo en Mazatenango. Con esta noticia lamentable nos tenemos que despedir. Le queremos agradecer a usted por su fiel sintonía. Feliz noche. Hasta mañana, chao.